A todos. Bueno, ahora tengo el honor de presentar al profesor Eduardo López, pediatra infectólogo, jefe de la División de Clínica del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, director de la carrera de especialista en infectología pediátrica de la Facultad de Medicina de la UBA, profesor de pediatría de la Universidad de Salvador, egresado en 1971 de la Facultad de Medicina de la UBA, y además es profesor ad honorum de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Así que con mucho gusto lo vamos a escuchar hablar sobre preguntas frecuentes sobre la infección del virus SARS-CoV-2 en niños y adolescentes. ¿Tenemos respuestas, profesor? Bueno, muy buenos días a todos los amigos de Uruguay, a todos los participantes de esta importante jornada. Muchas gracias por la invitación y va a ser para mí un honor que Mercedes coordine esta sección. Nosotros le vamos a hablar básicamente, más que diríamos preguntas, son casi como reflexiones y pensamientos sobre esta pandemia, ¿no? Que es una pandemia muy interesante, ¿no? Es la pandemia de que aparece una nueva verdad, después se plantea la duda y finalmente esa verdad se rechaza y aparece una nueva verdad. Acordémonos de dos cosas nada más. La OMS dijo, esto no es una pandemia, después se tuvo que rectificar, no es necesario los barbijos, y después cuando se demostraba que los barbijos es útil, sí los barbijos es necesario. En tercer lugar, van a faltar años para fabricarse una vacuna. En 6 a 9 meses los laboratorios productores fabricaron vacunas. Es extraordinario lo que nos ha enseñado esta pandemia y dentro de esto hemos charlado con los organizadores, con la doctora Pires, algunas preguntas sobre la pandemia de COVID-19, que es posible que sea un mínimo de las preguntas que uno tiene. En primer lugar, fíjense ustedes el impacto de invasión que tiene este virus, coronavirus, que se ve muy bien acá, cómo invade el epitelio ciliar respiratorio, como ustedes pueden ver, a mayor aumento, acá tienen toda la cantidad, en menor aumento, con un inóculo, diríamos que no es tan terriblemente alto, de 3 por 10 a la sexta. Se habla de que los individuos que contagian eliminan virus de 10 a la novena, que infecta todo el tracto respiratorio superior. Diríamos, en general, vamos a referirnos básicamente a niños adolescentes, teniendo en cuenta de que en la medida que vaya llevándose la charla van a ver que los niños adolescentes no se pueden poner dentro del mismo colectivo. En general se considera que el 10%, entre el 5 y el 10% en Estados Unidos, según la Academia Americana de Pediatría, el total de casos de COVID lo representan este 10% de niños adolescentes. La OMS considera que está entre el 5 y el 10%. La Comunidad Europea reconoce que es el 5% de los casos en individuos menores de 18 años. Y en Argentina, de acuerdo con los datos oficiales, los menores de 19 años representan el 17%. Como ustedes pueden ver muy bien acá, fíjense ustedes, entre 0 a 9 años y 10 a 19 años representa un 17%. Esto no es un tema menor, porque esto está dado, básicamente es casi el doble, fíjense, o el triple según la Comunidad Europea, de los casos que uno observa en esos países. Y eso está vinculado quizás a la base poblacional, diríamos, o a la pirámide poblacional, en el cual todavía en nuestros países la tasa de natalidad sigue siendo una tasa de natalidad positiva, y el segundo, y los dos grupos luego que tienen mayor cantidad de casos son 20 a 29 años y 30 a 35 años. Pero ya les voy adelantando que este grupo y este grupo, que Estados Unidos le denomina de una manera muy cómica, que se llama AYA, Adolescent y Young Adults, funciona desde el punto de vista epidemiológico bastante parecido desde el punto de vista de enfermedad también, como luego vamos a ver. Y si usted analiza la cantidad de fallecidos en mi país, diría, fíjese usted que en menores de 19 años la tasa de letalidad prácticamente es bajísima, 0,2%, y esta tasa de letalidad impacta básicamente en los adultos mayores, el primer salto es de 59 a 60,
y el segundo salto de 69 a 70, como ustedes pueden muy bien acá. Pero quiere decir que los pacientes o los pediátricos y adolescentes tienen escaso impacto en la mortalidad. Y si ustedes miran esto, cómo es la transmisión de este virus según la edad, esto es un trabajo muy interesante publicado en Nature Immunology por Davis y colaboradores, en el cual vean ustedes que la tasa de transmisión, y de esto es susceptibilidad, fíjense que ustedes, es muchísimo más bajo en los individuos jóvenes, independientemente de los países, y cómo esta transmisibilidad y susceptibilidad va aumentando. Esto es Japón, Singapur, Corea, Canadá, Italia, cómo aumenta con la edad, y uno observa claramente que es evidente que los pacientes más jóvenes se infectan menos, son menos susceptibles que los individuos adultos. Y el otro dato interesante, miren ustedes, esta es la curva de nuestro gran amigo, el virus de influenza, como tiene, fíjense ustedes, esto es susceptibilidad en rojo, y cómo es la severidad. Y como ustedes ven, en la influenza es mucho más susceptible los individuos más jóvenes, ¿no? Y obviamente son más severos los adultos, pero también los individuos jóvenes. En cambio acá, fíjense ustedes, en el virus de COVID, la susceptibilidad va aumentando claramente con la edad, hasta que después de los 75 años un plató, como si el virus dijera, bueno, deja a los veteranos que sea más o menos todo lo mismo, total, no hay problema. Y la severidad también aumenta con la edad, pero fíjense ustedes que tiene un pico en la influenza, un pico COVID en individuos un poco más jóvenes. ¿Y por qué se da esto? Y esto se da por un tema interesante publicado por Vujanovic en JAMA hace poco, en el cual muestra que la expresión del receptor de este virus, de la proteína S, de la fracción S1, fíjese usted el receptor, el AC2, fíjense ustedes que está muy poco desarrollado en menores de 10 años, se desarrolla ya bastante en mayores de 17 y alcanza su máxima expresión, diríamos, este receptor entre 18 y más de 25 años. Después de esta edad prácticamente es un plató. Lo que significa que por lo menos parte de por qué los chicos se infectan menos es porque tenemos la expresión de este receptor mucho menos desarrollado, mucho menos expresado que otros individuos. Y es una enorme diferencia con respecto a la característica de la enfermedad, y por eso el impacto de esta enfermedad es mucho mayor, por lo menos una de las partes, en individuos más jóvenes. En general, los adolescentes y COVID-19, la clave de esto es los síntomas. Los niños y adolescentes tienen los mismos virus, tienen los mismos síntomas, y el virus está en nariz, boca, fauces como los adultos, pero tiene dos características. Tiene un menor periodo de tiempo, diríamos, y el pico de la carga viral es muy alto al comienzo de los síntomas, pero declina rápidamente. ¿Cómo se lee desde el punto de vista práctico? Que estos individuos contagian igual que los adultos, pero en menor tiempo, porque declina rápidamente la carga viral, y hay una carga viral no demostrada completamente cuál es la que se beneficia, pero uno diría que en general los individuos que contagian están en 1 por 10 a la octava, 1 por 10 a la novena, 1 por 10 a la séptima. Ahora bien, otra pregunta que me hicieron era cuál era el rol de los niños en la transmisión del COVID. En realidad, esto es un tema interesantísimo en el cual la biblioteca está en general repartida. Se publicó en el mes de septiembre un trabajo en el pediatra que decía, muchachos, no culpen a los niños como causa de la transmisión del COVID. Entonces, cuando uno analiza datos sistemáticos de esto, diríamos, uno dice, no está claro qué papel juegan los niños en la transmisión y no está completamente entendido. Sí se acepta que niños y adolescentes pueden infectarse, transmitir y diseminar el virus igual que otros, pero no son los grandes propagadores como ocurre en gripe. Este es un punto diferente. Y en general los niños, cuanto más pequeños son, menos tienden a propagar comparado con los menores de 10 años versus los mayores de 10 años. Por otro lado, que es interesante y lo vamos a ir viendo en el transcurso de la charla, la infección ocurre más frecuentemente en adolescentes que en niños menores.
como vimos antes los datos de Argentina, por ejemplo. Y los niños mayores tienden a ser más susceptibles a la infección que los niños menores, y en general, donde uno ve más el síndrome inflamatorio multisistémico, el famoso SIM, uno lo ve más en chicos de segunda infancia y adolescentes que en niños debajo de 10 años. Con lo cual ustedes se dan cuenta que empieza a aparecer un espectro distinto en niños, adolescentes y adultos con respecto a esta pandemia. Me preguntaron cómo se contagian los niños. Los niños se contagian en el hogar, se puede contagiar en guarderías, jardines martenales y escuelas. Esto es absolutamente independiente y la transmisibilidad en el hogar no es absolutamente completa. O sea, un niño en una familia puede contagiarse un 10%, un 20%, un 30%. Como van a ver ustedes, a pesar de que uno podría creer que cuando uno tiene un coronavirus en el hogar, un SARS-CoV-2, se infectaría toda la familia porque tiene un RO alto, etcétera, etcétera. Sin embargo, los datos son bastante consistentes que la transmisión en el hogar no es espectacularmente alta, como luego vamos a ver. Y las guarderías en Estados Unidos tienen un rol importante, y las escuelas, depende de cómo funcionan las escuelas, cuáles son las medidas de prevención, también pueden tener un rol, como luego vamos a ver. Y fíjense ustedes, este trabajo es un trabajo muy interesante, es un trabajo de Park Young, publicado en Emerging Infectious Disease, no hace mucho tiempo, en el cual hicieron un tracing espectacular. Estuvieron 57.000 contactos en el hogar de 5.900 casos confirmados de COVID-19. Los contactos en el hogar fueron 10.000 de los 57.000, más o menos un 20%, y 48.000 fueron contactos estrechos. El porcentaje de contagiados en el hogar no llegó al 12%, 11,8% como ustedes ven acá. Pero el dato interesante de este trabajo, fíjense ustedes, ¿cuál es el riesgo de positividad en un hogar, diríamos, en un hogar con vivientes familiares y contactos estrechos, pero no que están en el hogar? Los chicos de 0 a 9 años, en el hogar representó el 5,3%, pero los contactos estrechos representó un 1,1%. Por contraste, fíjense ustedes, los individuos o los adolescentes de 10 a 19 años representaron el 18,6% de positividad. Si ustedes van yendo para abajo a distintas edades, se dan cuenta que este porcentaje en adolescentes es más alto o prácticamente igual, salvo a los 70 a 79 años. Demostrando también este trabajo algo que ahora ya se conoce, que como le mostré antes, que la susceptibilidad va aumentando con la edad, quizás vinculado a esta expresión del AC2. Ahora, cuando vamos a los contactos estrechos, el adolescente tiene un porcentaje bajo de positividad y el niño también, comparado, fíjense ustedes, con las mayores de adultos, salvo el grupo de adultos jóvenes. O sea, en los contactos estrechos no convivientes familiares, los que más se contagian son a partir de los 39, de los 40 años de edad, como ustedes ven muy bien acá. Pero miren ustedes qué interesante. Si usted analiza este trabajo, y no es que un trabajo chico, fíjense, 57.000. El total de porcentaje que tienen los convivientes familiares fue 12%. En cambio, los contactos, diríamos, los contactos estrechos, pero no convivientes, representó un 2%. Lo que le revela claramente, y esto fue hecho, fíjense ustedes, en plena epidemia de South Korea, ¿se acuerdan? De enero a marzo 27, que fue cuando ellos hacían los testeos masivos en las autopistas, etcétera, etcétera, con un extraordinario tracing. Eso revela claramente que en el hogar hay más riesgo que los contactos estrechos que no conviven. Probablemente esto es por la permanente riesgo de transmisibilidad del virus dentro de estas comunidades. Vamos a ir un poco al grupo AYA, que la verdad que me parece que es interesante esta abreviatura, ¿no? Adolescentes y adultos jóvenes deben pensarse juntos, porque tienen una presentación clínica de enfermedad parecidas,
porque tiene muy parecido el periodo presintomático con respecto a adultos o a menores de 10 años, ¿no? Y en general el periodo asintomático, el presintomático y el asintomático son relevantes en la transmisibilidad de este grupo de adolescentes y adultos jóvenes. Este grupo presenta casi siempre cuadros leves que no se tienen en cuenta, especialmente los adolescentes que tienen habitualmente la capacidad o la idea de minimizar los datos, o que un resfrío puede parecer un cuadro común. El grupo de 5 a 17 años, además, es el que menos se testea. Este grupo tiende a socializar en mayor medida que otros grupos etarios y al cumplir la medida de protección individual. Hay un trabajo muy interesante de Ramos Giuliano, publicado en octubre de este año en el Clinical Infectious Disease, donde hace una serie de consideraciones, ¿no?, en ese grupo de edad tan interesante, porque este es el grupo pluripotencial, diríamos, tipo stem cell. Puede diferenciarse en cualquier cosa, y en general son los individuos que dicen: a mí no me voy a agarrar el COVID, y si me agarra va a ser muy leve. Y esto en general se ha visto que este grupo es uno de los drivers más importantes en la transmisión de la enfermedad. Les voy a mostrar un trabajo muy interesante, publicado a mediados de la pandemia, en mayo de este año. Por obviamente a nosotros esa pandemia es más bien precoz, pero vean ustedes qué interesante. 46 casos confirmados, 30,4% fueron individuos de 14 a 24 años. Tiene un periodo de estimación, de incubación, perdón, acá me equivoqué, de 6,6 días. Y un dato interesante que tienen los adolescentes y adultos jóvenes, que tienden a tener un periodo de incubación más largo. En general en este trabajo es 6,6 días, pero hay trabajos que la media está alrededor de 8 a 9 días. 3 de los asintomáticos de este grupo, que es un grupo de casos pequeños, pero no crean que hay mucho en adolescentes y adultos jóvenes, eran asintomáticos que se metieron en la enfermedad de la familia. Y el otro dato interesante, que yo luché mucho en mi país para que me dieran un poco de... es que, fíjense ustedes, la fiebre representó solo un 70% de los casos. En Argentina se puso la fiebre, al principio de la pandemia, era fiebre más algo más. Y lo que se vio después, que la fiebre en realidad es un síntoma más y no es el síntoma príncipe, porque en adultos la fiebre al inicio no supera el 60%, y hay series en chicos debajo de 10 años que la fiebre está alrededor del 50%. La tos seca representó un 81%, y el otro dato interesante, a pesar que estos individuos fueron cuadros leves a moderados, fíjense ustedes, cuando hicieron tomografía computada de rutina a este pequeño grupo de 46, todos adolescentes y adultos jóvenes, casi el 60% de los pacientes mostraron imagen de vidrios morilados en la tomografía computada, que subpleurales, generalmente bivasales, que es la imagen más característica y precoz del COVID-19. Tal es así que algunos puristas de diagnóstico por imágenes dicen que si uno observa estos individuos con una tomografía con estos datos, es casi homologable a una PCR positiva. Y como comentaba antes, un solo paciente ingresó grave. ¿Qué estamos aprendiendo de este grupo AYA? En primer lugar, es un grupo que se controla menos, que tiende a testearse menos, que en general tiende más a incumplir, a minimizar los síntomas, que tiene un periodo de incubación más largo, y habitualmente son los que hacen enfermedad muy leve, pero son probablemente uno de los grupos que transmiten más la enfermedad dentro de la comunidad. La otra pregunta que me hicieron fue: ¿cuál es la respuesta inmunológica del niño y del adolescente versus adultos? En general, les quiero aclarar, los anticuerpos que uno detecta por el método de pinchaje del dedo o el método de ELISA son anticuerpos generalmente contra la nucleocápside, o con la nucleoproteína, que en general son anticuerpos que no reflejan si el individuo está fabricando o no anticuerpos neutralizantes. Si bien algunos de estos métodos es contra el virus total, en el cual está insertada la proteína S, y diría, bueno, si tengo esta ELISA positiva, puedo pensar
o puedo implicar que también tiene anticuerpos neutralizantes. Esto no es categóricamente así, ¿no? Lo que tiene el rol realmente son los anticuerpos contra la proteína S, ¿no? Que juegan un rol importante en el aclaramiento del SARS-CoV-2, ¿no? Hay distintos hallazgos en los niveles de anticuerpos neutralizantes según el momento de la toma de la muestra. Lo mismo pasa con los anticuerpos por ELISA. Muchas veces se hacen en algunos momentos anticuerpos por ELISA, inclusive la PCR, en momentos donde vamos a tener falsos negativos o títulos no positivos, ¿no? Y en realidad el problema está que estamos tomando muy precozmente la muestra, por lo menos en los anticuerpos por técnica de ELISA o quimoluminiscencia. Los pacientes con síntomas leves o asintomáticos pueden tener títulos más bajos o no detectables cuando se toma a los 14 días. Sí, esto es posible. Fíjese usted acá, comparando por ELISA de IgG, niños y adolescentes, ¿no? En adultos, fíjense ustedes, con enfermedad grave de COVID, tiene títulos de estas características. En cambio, los chicos que tuvieron títulos en enfermedad inflamatoria multisistémica, que es el paradigma de la enfermedad grave en chicos, los títulos son menores. Y en general, los pediátricos con niveles normales, prácticamente los niveles son muy similares con diferencia no significativa a los que tienen enfermedad grave. Y otro dato interesante, fíjense ustedes, los individuos en adultos que tienen enfermedad grave tienden a tener datos más altos, títulos más altos, con respecto a los pacientes, que esto es plasma de convaleciente de pacientes. ¿Está bien? Lo mismo pasa con los anticuerpos IgM. Fíjense ustedes, obviamente los convalecientes tienen que tener títulos más bajos porque la IgM baja más rápidamente. Y miren ustedes como la IgM prácticamente es igual en pediatría a títulos en los que no tienen enfermedad multisistémica que los que tienen, ¿no? Comparado con los adultos. Y lo que ustedes ven aquí en puntitos, en estrellitas, son las diferencias significativas. Quiere decir que entre los individuos graves y convalecientes, fíjense ustedes, los graves tienen títulos más altos, y entre los graves versus la pediatría, en cualquiera de los rangos, también los títulos son significativamente. Entonces, la primera enseñanza, estos son los controles negativos, que son infinitamente más bajos con IgG, lo que revela este trabajo muy interesante de Weisberg, publicado en Nature Immunology, muestra claramente que los niños tienen títulos de anticuerpos en general menores, diríamos que los adultos, sobre todo en los cuadros graves, pero tenemos títulos muy similares a los de individuos, los controles de plasma de convaleciente. Entonces, eso también es importante. O sea, los niños fabrican anticuerpos neutralizantes, diríamos, en un menor grado, aparentemente, que los adultos, pero con niveles adecuados con respecto a plasma de convaleciente. Y si uno va a los anticuerpos neutralizantes, miren ustedes aquí, ¿no? Esto es plasma de convalecientes en anticuerpos neutralizantes. Los chicos fabrican menos anticuerpos neutralizantes del tipo IgG, tanto los que tuvieron enfermedad leve como la enfermedad grave, comparados con los convalecientes y con los individuos que tuvieron forma grave de COVID, ¿no? Con diferencias estadísticamente significativas con pacientes pediátricos. Ya están los controles negativos, como ustedes ven acá, lo que revela nuevamente que al anticuerpo neutralizante los niños fabrican anticuerpos neutralizantes en menor medida que los adultos, pero con títulos protectores. Esto plantea un tema interesante a futuro, cuando uno discute la vacuna, ¿no? En el cual, si los niños van a tener que recibir, como esta respuesta inmunológica, si tienen que recibir la misma dosis que los adultos, en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, al responder, por lo menos si respondemos con la vacuna de la misma manera con la enfermedad, si estos títulos no caen más rápido en niños que con respecto a adultos. Respuesta que por ahora no tenemos. Esto ya se los comenté. Vamos un poco a qué significa el paciente presintomático. Seguro que muchos de ustedes ya lo han leído más que yo esto,
pero lo vamos a repetir. Son pacientes que eliminan el virus 24 a 72 horas antes de presentar los síntomas. Su incidencia es de 6,4 a 2,6 en los dos trabajos que hay más grandes, que es en Singapur y China respectivamente. Y este tipo de presintomático es importante por dos motivos. Primero, porque cuando el individuo empieza a eliminar el virus 24 a 72 horas antes, algunos trabajos llevan hasta 7 días. Yo puse esto porque también es lo que hace operativamente al concepto epidemiológico. Si yo tengo que tomar un periodo presintomático de 7 días, realmente desde el punto de vista de cómo manejo una pandemia es casi imposible. Pero supongamos que tenemos 72 horas, son individuos que el individuo no tiene ningún síntoma. Esto es un dato importante. Y se da con mucha más facilidad para contagiar en pequeños conglomerados de 2 a 5 personas, como está en el publicado por Wei y colaboradores, diríamos, hace 2 meses. Vamos a analizar un tema que es muy interesante, que este es un trabajo de Lee publicado en JAMA en agosto, ¿no? De los pacientes asintomáticos arrancaron. Pero leamos bien qué pequeña trampita está en el título, ¿no? Son aquellos que permanecen sin síntomas de los 14 días, son los asintomáticos. Estos estudiaron un grupo, fíjense ustedes, de más de 300 pacientes, en el cual vieron en un seguimiento que un 63% era asintomático y un 36% eran asintomáticos. Pero de este 36%, había un 19% del total que eran pacientes presintomáticos. ¿Está claro? Y esto es un dato importante. Mucho de lo que uno define asintomático, al cabo de 3, 2, 3, 4 días, se transforman con síntomas, con lo cual pasan a la categoría de presintomático, lo cual es muy difícil que uno entienda, porque a veces uno dice, no, estuvieron asintomáticos todo el tiempo, y cuando uno va a reinterrogar, e interroga con criterio epidemiológico de detective, encuentra algunos síntomas que pasaron por alto. En general, en este trabajo de Lee, los valores de CT de PCR fueron similares en pacientes asintomáticos como sintomáticos. Y la PCR fue positiva por varios días para ambos grupos, pero tendía, fíjense ustedes, a ser un periodo más prolongado en la utilización de negativizarse en los pacientes asintomáticos, llegando hasta un 21 días. Sin embargo, hay otros trabajos, como en todo de esta pandemia, que opinan en forma distinta. El otro dato interesante, que en muchos temas de la persistencia de los valores de títulos positivos o negativos, se basa en la PCR. Y la PCR tiene un problema, que es una técnica extraordinaria, pero es muy sensitiva. Y muchas veces uno detecta, diríamos, restos de genoma viral, para entenderlo, o restos de ARN, si ustedes quieren, pero no encuentra partículas virales infectantes. Y eso se vio muy bien en los pacientes sintomáticos, en el cual uno iba estudiando al cabo de 10, 12, 14, 15 días a individuos que estaban normales y seguía siendo positivo. Y luego se demostró claramente que la PCR, salvo los internados graves, tiene mucho menos valor en los pacientes leves a moderados para el seguimiento, como antes se comentó. Y acá tienen ustedes, diríamos, un estudio realizado en Corea, donde acá tienen el punto de corte de 36 ciclos. Algunos autores llevan a 50 ciclos, diríamos, pero los coreanos en general consideran que de 35 a 40 es una zona gris, que probablemente sea la mayoría, la carga viral sea muy pequeña y uno requiere muchos ciclos para poder detectar el virus. Miren ustedes, estos son individuos que tuvieron sintomáticos en el periodo de incubación, como ya antes de tener la enfermedad, fíjense ustedes, ya tienen títulos altos, como ustedes pueden ver muy bien acá, y que estos títulos caen la mayoría alrededor del día 9 en este estudio. Y estos son pacientes asintomáticos. Fíjense ustedes, en este estudio los títulos son menores. Si ustedes realizan por ciclo, a menor ciclo, mayor cantidad de carga viral, se interpreta, y cómo caen los títulos mucho más rápidamente, fíjense ustedes, en los individuos asintomáticos
que en los individuos sintomáticos. Este es otro trabajo publicado en International Journal of Medicine, que son pacientes en rojo asintomáticos todo el transcurso de la evolución, y en celeste pacientes que se consideraron asintomáticos, pero luego eran presintomáticos en todo el periodo de incubación. Y se ve en este trabajo, en rojo, que los asintomáticos puros, como le podríamos llamar, fíjense ustedes, tiene mucho menos, necesita mucho más ciclo para detectarlo que los pacientes que estaban presintomáticos y luego hicieron la enfermedad, como ustedes pueden ver muy bien acá. Con respecto a cómo responden estos individuos con anticuerpos neutralizantes, fíjense ustedes, esto es un trabajo de Choe publicado en Emerging Infectious Disease, estos son controles sanos. Miren ustedes, a medida que ustedes tienen mayor dilución, es porque el título es más alto, y ven que los asintomáticos tienen títulos más bajos que los que tuvieron enfermedad, como neumonía leve o neumonía grave, o los que tienen neumonía por CT, por tomografía computada, perdón, que son las neumonías de virus merilado, demostrando que la respuesta de anticuerpos asintomática es buena, pero es de menor intensidad que los pacientes que tuvieron cuadro clínico más importante. Y si usted lo compara con las técnicas de ELISA, el mismo trabajo es exactamente igual, ¿no? Acá están los controles sanos, acá están controles con MERS, para que ustedes vean que los títulos, el que tuvo MERS se puede contagiar de COVID-19 porque los títulos son todos negativos. Y miren ustedes, lo mismo, ¿no? Asintomáticos, cuadros de tomografía computada patológica con síntomas leves, síntomas moderados y síntomas más graves. Y se correlaciona bastante bien con los anticuerpos neutralizantes. Como ustedes pueden ver, aunque en los cuadros leves, la ELISA tiene un parámetro, fíjense ustedes, más amplio, ¿no? Con lo cual en algunos cuadros leves de aquí es posible que no los hayan detectado. Y otro tema es que se preguntan todos los días. Viene el periodista y le pregunta, dígame, ¿cuánto usted calcula que se han infectado en Montevideo o en Uruguay? Esto es la famosa relación de asintomáticos versus sintomáticos, y en general el grupo más importante, diríamos, es el grupo de Nueva York, que por cada caso sintomático hubo 10 asintomáticos. Estos estudios en rojo son los que están basados en serología, y estos son los que están basados por PCR. Y cuando usted hace PCR rutinariamente, fíjese ustedes que les cae mucho. Cae aún 2 asintomáticos por cada asintomático. ¿Pero a qué se debe esto? Esto se debe justamente que la técnica de PCR en muchos asintomáticos puede haber sido borderline o negativa y no estar seguro. Igual el individuo hizo infección e hizo respuesta inmunológica que usted lo va a detectar por la serología. Y esto es muy interesante para analizar cómo depende del método en lo que ustedes van a encontrar mayores o menores datos en esa relación tan importante, aunque parezca mentira, entre asintomáticos versus sintomáticos dentro de una pandemia. Entonces, para tratar de resumir algo, los asintomáticos individuos que nunca desarrollaron síntomas, el asintomático es diferente al presintomático, y esto hay que entenderlo. Reinterroguen muy bien al que retrospectivamente aparentemente nunca tuvo síntomas. Se considera que un 20% de los infectados por COVID son asintomáticos. Estos son los datos que hay en la literatura. Ahora, cuando uno va a la cero prevalencia, esto cambia. Otros autores consideran entre un 16 a 40%, y hay algunos talibanes de los asintomáticos que dicen que se puede ser hasta el 80%. Si esto fuera así, estos datos no ocurrirían. ¿Está claro? Con lo cual, me parece que hay mucho más entusiasmo de los asintomáticos que lo que verdaderamente corresponde. ¿Cuánto contagia al asintomático? Si no tose, si no estornuda, que son los grandes vectores de los actos más importantes de la transmisión. El riesgo de contagio es bajo, pero por supuesto que el asintomático habla y eventualmente puede cantar, ¿no? Otro dice que esta transmisión es silente. Realmente no hay acuerdo. No parecen ser, sin embargo, los mayores transmisores en la pandemia, y eso está actualmente reconocido, porque la mayoría de autores consideran que elimina menos cantidad de virus, menos carga viral
que los individuos sintomáticos. Después viene un tema interesante, que es el tema de los superpropagadores y los lugares supercontagiadores. Los superpropagadores son individuos que emiten gran cantidad de partículas virales aún con mínimos síntomas. Los superemisores son individuos que emiten, cuando hablan, gran cantidad de aerosoles con partículas virales. Miren ustedes la diferencia, que no es semántica. Estos son individuos que naturalmente eliminan gran cantidad de partículas virales con mínimos síntomas. Estos son individuos que cuando emiten no solo gran cantidad de partículas virales, sino gran cantidad de aerosoles, lo cual en ambientes cerrados les permite mantener por mucho tiempo aerosoles con partículas virales. La unión de estos dos conceptos es el famoso, lo que ustedes leen, que un 20% de los individuos son los que contagian al 80% del resto. Porque estos individuos en ambientes cerrados se hacen son altamente eficaces para transmitir la enfermedad. Este concepto de superemisores es relativamente nuevo y esto se hace muy potente en los individuos en ambientes cerrados. Y después aparece otro concepto que es relativamente nuevo, que son los eventos superpropagadores o supereventos. Son los lugares cerrados, mal ventilados, como bares, restaurantes, discotecas, gimnasios, reuniones en oficinas de ambiente cerrado, diríamos, y los frigoríficos, que no les voy a hablar de ellos, pero algún día vamos a tener alguna charla de cuáles son los lugares de trabajo que más contagian. Estos son los supereventos. En realidad, Montevideo tuvo un superpropagador. Los primeros casos, ¿se acuerdan de la boda de los médicos? El médico traumatólogo, y a su vez el evento fue un superpropagador. Mucha gente reunida en un mismo ambiente en el cual hubo mucho entusiasmo y hubo una gran cantidad de contagios en ese momento. Y miren ustedes esto que es muy interesante. Fíjense ustedes, esto es un estudio hecho en Hong Kong muy interesante con respecto a distintos eventos y el riesgo de los eventos de los superpropagadores. Fíjense ustedes, este fue un evento social, ¿no? Un evento social, cómo se fue replicando el virus en forma importante. Esto fue en un bar, cómo la socialización aumentó el número de casos, y esto lo fueron llevando a la familia, ¿lo ven? Y algunos todavía lo llevaron al trabajo. Un evento donde hubo superpropagadores en un evento que también supertrabaja. Si uno va acá, esto es una boda, esto es Montevideo. Fíjense ustedes, aparecieron los individuos que se contagiaron socialmente, un besito de acá, un besito de allá, algunos lo llevaron a la familia, como ustedes pueden ver acá, diríamos, y en algunos lugares, por ejemplo, lo llevó al trabajo, ¿no? Desde el momento, y miren ustedes cómo fue contagiando a la familia. Acá tienen ustedes otro ejemplo. Esto es un templo. ¿El modelo de quién? De Corea del Sur, ¿se acuerdan? Esto es un templo, cómo rápidamente se socializa de qué es la enfermedad, ¿no? Y cómo aparecen también en la familia y en otros lugares, y se implementaron, por ejemplo, cuarentena, etcétera, etcétera. En cambio, en general, el trabajo, que son estos, contagian menos, ¿lo ven? Mucha menos cantidad. La familia, que son estos, contagian menos, como ustedes pueden ver. Estos son los que en negro, los casos importados, también contagian menos. Los casos importados también contagian menos. Entonces, es evidente, creo que es muy interesante esto, el evento de los lugares donde uno más puede, un evento social, como es una boda, un evento como puede ser un bar, un restaurante, una discoteca, cómo cambia este tema. ¿Y esto qué pasa? Habitualmente en estos bares, estas discotecas, no van los veteranos en la guerra de Crimea como el doctor López, sino generalmente van los individuos jóvenes y los adolescentes y adultos jóvenes, que evidentemente revela la gran transmisibilidad. Esto es un modelo que a mí me encanta, lo puse porque creo que modelo. Esto fue el famoso coro en una iglesia. Ustedes pueden ser que el coro para cantar se pone todos juntos, no hay distancia social.
exhalan, inhalan y cantan, entonces elimina mayor cantidad, hay respiraciones más profundas y exhalaciones más profundas. Y este es el ejemplo cuando vino un individuo que infectó a 32 personas, la información que yo tengo que llegó hasta 54, de las cuales 2 murieron en una práctica de coro, para que vean ustedes que eventos donde se rompe el distanciamiento social y no se usa barbijo, la capacidad de transmisión que uno tiene. Vamos a la evidencia de contactos estrechos. Fíjense ustedes, en contactos estrechos, este es un estudio de 4.950, el número positivo 2,6, muy parecido al otro, que fue 1,9, de los cuales asintomáticos, fíjense que fueron muy pocos, 6,2, leve 38%, moderado un 51%, y nuevamente los cuadros críticos, siempre se dice que está alrededor del 5%, acá fue 4,2. El riesgo de contagio en conviviente fue 10,2, convivientes familiares, muy parecido al otro, 11,9. Asintomáticos, 0,33 que hicieron síntomas, fíjense ustedes, y en general, esto es un poco más bajo que el 1,8 que teníamos del trabajo de Corea. La edad, a mayor edad, mayor riesgo, los 60 años se contagiaron 4,2%, que fue bastante más alto que el número de positivos fue 2,6. Lo que revela claramente que el contacto estrecho hay que buscarlo, hay que hacer tracing para evitar que siga eliminando el virus de la comunidad, pero el impacto es bajo. Por eso muchas veces se habla porque, y se dice, no, los contactos estrechos son tanto por ciento. Cuando uno ve los trabajos publicados, esto baja bastante y esto es la vida real, ¿no? Esto vamos a la familia, ¿no? La transmisión intrafamiliar y amigos síntomas es la más frecuente del total de la constelación. Sin embargo, fíjense ustedes, la tasa de ataque secundario es de un 3 a un 10%, pero puede tener, cuando es la pareja, esto sube casi hasta el 40%. O sea, es más fácil contagiar a la pareja que contagiar a los chicos. ¿Está bien? En Estados Unidos, el contacto secundario intrafamiliar es 10,5% en la familia, pero tiene un rango de intervalo de confianza más amplio y para algunos países llega hasta el 40%. En cambio, los contactos estrechos, contactos próximos, los llaman los americanos, es 0,45. Nuevamente, los contactos estrechos hay que buscarlos, hay que rastrearlos, hay que hisoparlos, pero el impacto que tiene, si uno lo detecta, en general es muy bajo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto cambia dramáticamente en los barrios populares, que son los barrios pobres. Nosotros le pusimos barrios populares en Argentina como un gran eufemismo. Son los barrios pobres, porque ahí el hacinamiento funciona como si fuera un barco. Los individuos rompen permanentemente el contacto estrecho, porque viven 7 o 8 en cada habitación y además viven comparten el baño para 10, 12 personas o la cocina 10, 12 personas. En este caso, la presencia, cuando uno hace serología en la Argentina por lo menos, en algunos barrios estuvo en orden del 40%. Lo que revela que el hacinamiento, donde no se cumple ninguna medida de prevención, tiene un impacto mucho mayor. En reuniones sociales, aún de corta duración, puede llegar a un 35%. Y finalmente, estos estudios que yo les mostré acá, no se tuvo en cuenta el último párrafo, que son los supercontagiadores con alta capacidad de transmisión en lugares con supereventos, que es el fundamental que uno tiene que trabajar en la prevención social. No me hagan fiestas clandestinas, no se reúnan jóvenes con adultos mayores, no se reúnan hijos con los abuelos, nietos con los padres, con los abuelos, porque ahí está la capacidad grande de transmisión, lugares cerrados, mal ventilados y la posibilidad de cuadros más graves. Y acá tienen otro trabajo que lo rescata la OMS en convivientes. Fíjense ustedes qué interesante. De 0 a 9 años, el porcentaje de contagio es 5,3%. Sin embargo, cuando tiene individuos de 10 a 9 años es 18,6%. Y luego tenemos una tasa muy variable de casos, revelando una vez más que los adolescentes tienen mucho error. Vamos a Suiza y vamos a España. Fíjense ustedes, esto es un estudio de cero prevalencia muy interesante. Niños de 5 a 9 años, esto es España,
Suiza, el porcentaje de positividad 0,8%, con un riesgo relativo muy bajo, los chicos pequeños. Cuando uno va a los individuos de 10 a 19 años, salta 9 meses más, al 9,6%, y ya se aproxima a 1 el riesgo de contagio. Cuando uno tiene mayor edad, fíjense ustedes, adolescentes y adultos tienen un porcentaje de contagio bastante parecido. Y los individuos de mayor edad, fíjense ustedes, 50 a 60, 7,4, 4,1. Vamos a España. España de 5 a 9 años, 0,8%. Diríamos. Así que esto es más o menos similar con respecto a esto. Vamos a la última parte de la pregunta. Yo creo que estoy llegando al tiempo, lo ve ahí al profesor Cané ya en la gatera. Manejo de brotes en las escuelas. Perdón. Las escuelas son importantes en la transmisión del virus. Este es un gran tema. Es un gran tema que la biblioteca también lo divide. El riesgo de brotes estela es alto cuando el virus circula en forma alta en la comunidad. Las escuelas tienen alto impacto al comienzo de la pandemia cuando uno hace el cierre por un periodo determinado. El cierre de las escuelas es útil, diríamos, y ayuda a disminuir el virus en la comunidad. Pero el cierre prolongado de las escuelas está muy en debate, ¿está bien? Muy en debate. Y en general, habitualmente es la comunidad que lleva el brote a la escuela. Es la circulación del virus a la comunidad, el brote a la escuela. Entonces hay una gran correlación entre la transmisión local y los brotes escolares. Las escuelas estando abiertas no genera diseminación de virus en la comunidad cuando la infección es baja. ¿Está claro? Pero es clave en las escuelas que cuando uno las abra, trabaje con protocolos muy concretos que se cumplan. Y además hay que trabajar muy precoz en los casos y rastreo de los contactos estrechos, testeo y aislamiento que previenen los brotes significativos. Es la pregunta en la anterior presentación de la doctora Poujada, que le preguntó qué hacemos si un compañero tuvo en la escuela. Hay 2 o 3 modelos de brotes escolares significativos que obligaron a cuarentenas en la comunidad. O sea, fíjense ustedes, desde la escuela hacia la comunidad. El mejor paradigma fue Israel. Israel tuvo un problema que es, tuvo 4.150 casos con 153 estudiantes, toda la escuela adolescente, fíjense ustedes, y 25 personas en una escuela secundaria, 10 días después de reabrir, afectando clases con demasiados alumnos y no tomaran medidas de prevención in situ. Y esto no es un tema menor, porque revela claramente 2 cosas. El impacto está en las escuelas secundarias. Y en segundo lugar, fue a 10 días de abrir. ¿Qué significa? Que acá entraron superpropagadores o individuos asintomáticos, ¿no? O presintomáticos, porque a los 10 días ya tuvieron el brote, y además no hicieron medida de prevención. No usaron barbijo, cerraron las ventilaciones, les cuento cómo fue, y pusieron aire acondicionado porque hacía mucho calor en Israel. Israel en verano hace mucho calor. Así que fíjese usted. El otro brote importante fue el caso de los que fueron a acampar. El campamento de Georgia, 250 casos en chicos de 6 a 19 años. Nuevamente, son más bien chicos mayores. En una noche de acampamento prácticamente sin medida de prevención. Entonces, cuando usted tiene diseminación en la comunidad, como está empezando a tener Montevideo, o el número de casos está en aumento, es clave que las escuelas, si se sigue abiertas, se mantengan con medidas de prevención y protección muy claras. Requeros a distintos horarios, a ventilar las aulas, trabajar con barbijo a los chicos mayores de 5 o 6 años, generar burbuja dentro de los chicos, etcétera, etcétera. Esto es bastante importante para que ustedes tengan idea de cómo es el tema de las escuelas. Este es el modelo de lo que pasó en Israel. Fíjense ustedes, estos son los COVID positivos.
¿eh? Y fíjense ustedes que de séptimo grado a 11 grados, y acá está el personal de staff, que también se contagió un número grande, ¿no? Y en general, esto fue la medida que se había incluido. Pero en mayo, durante un calor muy importante, el Ministerio de Salud decidió que los chicos dejaran de usar máscara, cerremos la ventana y pongamos aire acondicionado. Entonces, lo que hizo muy bien el ministro de Salud, este 19 y 21 de mayo, hizo una prueba terapéutica de cómo se contagian los chicos cuando no se ventilan los ambientes, cuando no usan máscara y cuando se rompe el distanciamiento social, y utiliza el aire acondicionado para que vaya llevando los aerosoles por toda la casa. 10 días después ocurrió lo que ocurrió. Y además, las clases estaban llenas de gente. Fíjense ustedes, había de 38 a 36 estudiantes, casi un estudiante por metro cuadrado, o sea, uno al lado del otro. No había distanciamiento social. Grande el ministro de Salud de Israel para esta pandemia. Manejo del niño con PCR positiva. ¿Se debe retirar la PCR antes de volver a la escuela? Cuarentena 14 días. Bueno, un poco la respondió Mónica, ¿no? Yo digo, hay dos situaciones de un niño con real-time PCR positiva. El paciente pediátrico sintomático, recuerde que la fiebre no más del 60% y la tos no más del 35%, muchas veces lo que arranca es con catarro de vías superiores en un contexto de contagio familiar o escolar. Este es el sintomático. El paciente pediátrico asintomático que se efectuó el hisopado en un contexto de transmisión intrafamiliar o escolar. Y para que ustedes vean cómo funciona esto es en rojo, esto es rojo que usted ve acá, es el aislamiento viral, que ustedes se dan cuenta que a la mayoría de los casos desaparece de fauces entre el día 8 y el día 10. ¿Lo ven? Esto es aislamiento viral en rojo del tracto respiratorio. ¿Está bien? En cambio, cuando ustedes hacen PCR de hisopado faríngeo, de hisopado nasofaríngeo, fíjense ustedes que esto puede durar meses. Nosotros tenemos individuos que tienen 3 meses y tienen el hisopado positivo. Por lo tanto, teníamos la PCR muy útil para el diagnóstico, es altamente sensible, pero es muy poco útil en general en los casos leves a moderados para el seguimiento del paciente. Y aquí, en estos dos colores, son los anticuerpos IgM y IgG, que tiene una particularidad. Prácticamente arrancan los dos juntos. Fíjense ustedes, en Bordeaux, no sé si es Bordeaux, lila, en la IgM y el otro en la IgG. Y ven que suben y cabalgan prácticamente lo mismo, ¿lo ven? Entonces, uno en general tiene que hacerlo en la tercera semana para tener la mayor opción de detectar positivos estos anticuerpos, ¿está bien? Y nadie sabe qué significa esto, que es la presencia de materia fecal por PCR positiva, cuánto es el riesgo de transmisión en esto, pero sí se sabe que los chicos tienen más síntomas gastrointestinales, diríamos, que los adultos. Entonces, como ustedes ven, en los pacientes leves a moderados, uno prácticamente lo puede sacar del aislamiento al día 8 o al día 9. Nosotros hemos decidido en la Argentina que deja de estar en aislamiento después del 10º día, sin PCR, sin hacer PCR, porque si le hacemos PCR nos podemos encontrar con este modelo que el individuo no tiene síntomas y sigue dando positivo. ¿Está bien? Y el aislamiento, en los casos asintomáticos, lo que dice el CDC y lo que nosotros es o cuarentena 14 días sin hacerle nada, o al día 7 o al día 8 hacerle PCR, y si la PCR es negativa, se lo da de alta para el pasaje de la posibilidad. Y ven ustedes que a medida que pasa el tiempo, hay mayor chance de detección, y el ANME, fíjense ustedes, ¿no? El ANME es en la primera semana de enfermedad, pero miren ustedes la PCR la pueden detectar 7 días antes, como ustedes ven. Bueno, entonces lo que nosotros hacemos es esto, el alta sintomático, alta al día 8, si están sin síntomas, pero tienen que tener por lo menos 3 días sin síntomas. No hacemos PCR de control si el cuadro es leve y no requirió internación. Sintomático internado por causa médica requiere alta con PCR negativa. Asintomático, como ya les comenté, diríamos así que estas son las normas que nosotros tenemos.
Algo que no me preguntaron fueron las reinfecciones. Vieron que hay por semana, ¿no? Está la semana de reinfección, está la semana de las vacunas, está la semana de los asintomáticos y está la semana de que nada se puede o todo se puede. En realidad, en este momento de septiembre del 2020, el CDC europeo dice que había 6 casos publicados bien confirmados de reinfecciones, más de 30 millones de casos. Hay estudios hechos tanto en España, tanto en Italia, que más del 90% de los casos de COVID-19 desarrollan anticuerpos neutralizantes y los reinfectados no contagiaron a convivientes ni a contactos estrechos. Y esto es muy importante, demostrando que puede haber reinfecciones, son excepcionales, pero en general tienen escaso impacto con respecto a la transmisión y mantenimiento de la pandemia. Y acá tienen ustedes la revisión en este momento de los 6 casos, creo que ahora hay 8, y tenemos más de 30 millones de casos, y en general, anticuerpos contra el dominio receptor y anticuerpos visuales se desarrollan entre el 10 y 21 días. Estos anticuerpos se desarrollan más del 91% en la infección primaria, y la duración de los títulos no hay datos, y los pacientes con leves síntomas desarrollan anticuerpos con títulos menores. Fíjense ustedes, acá están los 5 casos, de cuál fueron 5 sintomáticos y 1 asintomático. La mayoría, fíjense ustedes, luego alrededor de los 100 días, un poco más, de 100 días de haber tenido la enfermedad, o sea, los 3 meses. Y el segundo episodio fue sintomático, leve la mayoría, menos 1 que requirió hospitalización. Por lo tanto, la reinfección es poco importante. Esto es para mostrarles algo que me parece extraordinario, que es el uso de máscara, la adherencia y la reducción del R, cómo se va disminuyendo. Si ustedes usan 100%, fíjense ustedes, 100% de adherencia, de la eficacia, miren ustedes cómo se reduce el factor. Si ustedes usan un 20% de eficacia, la adherencia del 80%, mucho no nos sirve. Quiere decir que el uso de la máscara y su adherencia es clave para disminuir el riesgo de enfermedad. Vacuna para COVID, 3 cosas para Alejandro. Es la única intervención que ha mostrado eficacia. Los efectos adversos son pocos, pero se necesita rodaje, esto es, mayor cantidad de vacunados para ver si aparece alguno. La eficacia de alguna vacuna más del 90% es mucho mayor que el 50% esperado por la FDA y OMS. Tema logístico vinculado a conservación y temperatura no resuelto para países como los nuestros. Y falta inmunidad en el tiempo, conservación, que alguna vacuna necesita ganar los resultados más importantes, como el número de individuos con COVID, esto vale para la vacuna de Sputnik V, o Oxford AstraZeneca, su real eficacia, 62, 90, etc. Pfizer, la logística, y Moderna, abaratarla. Es desafío para los países, vacunar en el menor tiempo posible a la mayor cantidad de gente. Creo que la vacuna, es el único intervención que hoy por hoy ha demostrado real eficacia. Muchas gracias. Bueno, profesor López, muchas gracias por la presentación, clarísimo como siempre. Y tenemos algunas preguntas del público. Una doctora pregunta, le consulto al doctor López, ¿qué explicación cree que tienen personas convivientes con un caso confirmado, que están asintomáticas y sean negativas en hisopados realizados a los 7 y a los 14 días? Eso significa que nunca se contagiaron. Aparentemente forma parte de ese grupo de gente que no se contagia, ¿no? Con 2 PCR negativas prácticamente no hace falta hacer ninguna otra cosa. Esos individuos en teoría o no se contagiaron o no hicieron cuadro clínica y no encontraron el virus. Si el virus estuvo por ahí antes, y puede ser. La única manera de saber si se contagiaron o no es la técnica de ELISA a las 3-4 semanas. Bien. Otra pregunta es, ¿qué piensa usted sobre las actividades al aire libre, como por ejemplo las playas, los parques y los deportes al aire libre, dada la época de veraneo que se nos viene ahora en Uruguay? Bueno, ahí yo soy poco
un poco talibán en este aspecto. Yo creo que hay que mantener el barbijo en las playas, creo que hay que evitar los aglomeramientos de personas en las playas. Diríamos, hay países que hicieron algo muy interesante, hicieron un círculo cada 2 metros para que la gente se instale con tipo burbuja en ese lugar, ¿no? Pero, por ejemplo, soy un entusiasta de que se pueda caminar, se pueda correr, tomando los 4 a 8 metros de distancia cuando se corre en línea y 2 metros cuando se camina o se corre en paralelo. Pero en general me parece que el aire libre contagia mucho menos que los lugares cerrados, pero en la playa uno tiende a agruparse, ¿se acuerdan? Porque se escapa la pelota y uno va a visitar, a buscar la pelota al lado, cómo le va, a empezar a preguntar qué tal, de dónde viene, y ahí se van armando los aglomeramientos. El aire libre disminuye, pero no elimina el riesgo de contagio, ¿está bien? Y la playa se acompaña de los eventos a la tarde o a la noche. Ir a comer, los hoteles, con lo cual uno tiene que tener bastante cuidado en esto. Uno de los desafíos más grandes es hacer protocolos para las discotecas, que le digo que no es nada fácil, porque implica, ahí hay aire de burbuja, la gente canta, se pone contenta, besa al lado por error, por ejemplo. O sea, hay todo un mecanismo de contagio que uno tiene que tener en cuenta en ese aspecto, pero me parece que yo mantendría que la gente vaya a la playa, que maneje los 2 metros, que utilice, diríamos, el barbijo, y cuando van obviamente al mar o al río, lo pueden sacar. En esto hay mucha discusión. Miami utilizó durante un tiempo los 2 metros marcando con círculo, pues la gente no le dio pelota hablando en plata, entonces lo que ocurrió fue que tuvieron un brote después de este tema. Pasó lo mismo en Barcelona y en Valencia, en España, ¿no? Bien, la otra pregunta es infección por SARS-CoV-2 en inmunodeprimidos. ¿Qué experiencia han tenido? Nosotros hemos tenido muy pocos casos en el hospital. Después María Marta creo que lo va a comentar. Lo que yo he leído, creo que tuvimos un solo caso en un inmunosuprimido, me parece, que hizo un SIM y falleció. Pero en realidad creo que hay un solo caso. Pero en realidad no tuvimos muchos casos en inmunosuprimidos, ¿no? Nosotros tuvimos un número muy grande de casos que se entraron al hospital. Vale la pena que vayan a la charla de María Marta. Perfecto. Y la última pregunta, nos preguntan qué piensa respecto de los test antigénicos rápidos para el diagnóstico. Creo que fue muy respondida en la presentación, pero igual. Pero quiero repetirlo. Yo soy un entusiasta de los diagnósticos point of care, que son los métodos de diagnóstico rápido de antígeno. Tiene una correlación de 94% de sensibilidad en los sintomáticos y un 99% de especificidad. Entonces, en los lugares donde no hay capacidad para hacer PCR o costos o laboratorios preparados, etcétera, etcétera, este método rápido de los sintomáticos, sobre todo en la primera semana, yo creo que es muy útil. Nosotros estamos haciendo ahora un estudio para ver cuál es el rol del método rápido en los asintomáticos, diríamos, para ver si puede tener alguna utilidad en los asintomáticos. Pero en los sintomáticos yo creo que es muy útil. Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor López, y nos seguimos viendo en las jornadas. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Creo que ahora viene el doctor Alejandro Cané, diríamos que es un experto en vacunas, creo que vale la pena escucharlo. Yo me voy a quedar a escucharlo porque realmente creo que la charla de Alejandro es muy interesante. Así que muchas gracias por la invitación y gracias, Alejandro, por seguirme.